Hola chicos y chicas, bienvenidos a Voces para Aprender. Yo soy Eric y este es un podcast para practicar la escucha activa mientras aprendemos con curiosidades. En la descripción del vídeo tienes un enlace al vocabulario más importante para entenderlo bien. Te recomiendo leerlo antes de escucharlo, así se fijará más en tu cabeza cuando aparezca. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de algo que segurísimo te ha pasado 1000 veces y que a veces puede ser un poco desesperante. ¿Sabes esa sensación? Estás tranquilamente haciendo tus cosas, estudiando, caminando, intentando dormir y de repente, ¡pum!, una canción. O peor aún, un trocito muy pequeño de una canción muy mala empieza a sonar en tu cabeza. Una y otra vez. Y otra. Y no hay manera de quitársela de encima. Estoy seguro de que adivináis qué canción es. Esta estuvo mucho tiempo, desgraciadamente, en mi cabeza. Así que perdón si se os ha quedado ahora, pero tenía que hacerlo. Bueno, a este fenómeno tan común, los científicos le han puesto un nombre en inglés bastante gráfico, se dice earworm, que significa literalmente gusano de oído. En español lo llamamos canción pegadiza o pegajosa y se calcula que más del 90% de las personas lo experimentamos regularmente. ¿Tienes alguna canción pegada ahora mismo mientras me escuchas? Es muy probable. Solo tienes que rebuscarla. Vale, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué nuestro cerebro decide ponernos en bucle esa canción del anuncio, el estribillo de moda o esa melodía que ni siquiera nos gusta especialmente? Pues no hay una respuesta clara, pero sí varias hipótesis interesantes. Hipótesis número 1. El cerebro quiere completar. Nuestro cerebro es un fanático de los patrones y determinar las cosas que empieza. A menudo, lo que se nos pega es solo un fragmento de la canción. Al cerebro no le gusta dejarlo incompleto, así que lo repite una y otra vez, en un intento de cerrar el círculo o recordar cómo seguía. Pero a mí, personalmente, no me da esa sensación cuando me pasa. Hipótesis número 2. Las canciones perfectas para pegarse. No todas las canciones se pegan igual, ¿verdad? Las que lo consiguen suelen tener características comunes. Melodías simples, mucha repetición, como con los estribillos, por ejemplo, un ritmo fácil de seguir y a veces algún pequeño giro inesperado que sorprende a nuestro cerebro y lo hace prestar más atención. Los creadores de éxitos pop conocen muy bien estos trucos. Y por último, hipótesis número 3, se llaman los disparadores inconscientes. A veces esta canción nos viene a la cabeza sin un motivo o una razón. Puede ser porque escuchamos la canción hace poco, pero también porque vimos una palabra que nos la recordó. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Sentimos una emoción que asociamos con ella. Es la noche del amor. O incluso por puro aburrimiento o estrés. Sí, esa canción es la definición de estrés. Nuestra memoria, desde luego, es una caja de sorpresas. Y la pregunta del millón: ¿cómo me la quito de la cabeza? Bueno, pues no hay una fórmula mágica, pero aquí van algunos trucos que la gente suele probar, con más o menos éxito. Escuchar la canción entera. Por lo que hemos dicho de finalizarla, a veces darle al cerebro este final, pues ayuda a cerrar el bucle. Otra opción es atacar con otra canción. Decimos que un clavo saca otro clavo. Intenta escuchar o pensar intensamente en otra canción pegadiza, aunque corres el riesgo de cambiar un gusanito de oído por otro. Tercera opción, distraer al cerebro. Habla con alguien, lee algo interesante, haz un sudoku, resuelve un problema de matemáticas y de paso trabajas el cerebro.
Cualquier cosa que requiera su atención mental puede ayudar a desalojar al intruso musical. Y por último, y muy sorprendente, masticar chicle. Sí, suena raro, pero algunos estudios sugieren que el acto de masticar interfiere en los circuitos cerebrales que repiten la música en silencio. Por probar que no quede. Así que ya sabes, la próxima vez que una canción secuestre tu cerebro, recuerda que es un fenómeno súper normal. Un pequeño fallo curioso de nuestra mente. No estás solo o sola en esto. Ahora cuéntame, ¿has probado alguno de los remedios para sacarla de tu cabeza? ¿Cuál crees que es el motivo real por el que entramos en estos bucles musicales? Y hablando de canciones pegadizas, ¿cuál es esa canción que a ti se te pega más a menudo? Anímate a compartirla en los comentarios, junto a la respuesta a lo anterior. Seguro que te salen algunas canciones muy divertidas, pero cuidado al leer otros comentarios, a ver si se te va a pegar alguna. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora vuelve a leer el vocabulario para recordarlo, y si quieres afianzar aún más lo aprendido, te animo a escuchar el episodio de nuevo cuando te venga bien. Así esas nuevas palabras se quedarán contigo. Y no olvides seguir el podcast de Voces para Aprender, para más curiosidades como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.